Abriste y ya hay 134.
Hola, muy buenas tardes para todas las familias del gimnasio El Ontanar. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a esta conferencia esta tarde en donde vamos a hablar de cuál es el contexto de este momento de la pandemia del COVID en el mundo y en Colombia, pero sobre todo vamos a hablar de la necesidad de tener todas las herramientas para afrontar, digamos, esta nueva realidad, como algunos la han llamado, y para estar preparados en los colegios, para cuando sea el momento de retornar a clases. En este momento tenemos 249 personas conectadas. Vamos a dar, yo creo que un par de minuticos más, esperando que más familias se puedan unir a esta charla que se llama Bioseguridad, principio fundamental de nuestro modelo de alternancia. Nos acompañan hoy en este espacio María del Pilar Roa, vicerrectora del colegio. Está con nosotros también Cristina Barbosa, quien es directora general de El Ontanar, y Jaime Achuri, quien es el rector. Estamos por parte de Gresa, que es una empresa asesora, consultora, que viene trabajando de la mano del gimnasio El Ontanar ya hace varios meses, precisamente para preparar la institución para el momento en que los niños puedan retornar nuevamente a sus aulas en el modelo de alternancia o como el colegio, digamos, decida hacerlo y para lo cual está organizado. Está con nosotros también Iván González. Iván González es médico cirujano, es magíster en administración en salud. Él es el consultor principal de Gresa, fue viceministro de salud y también ministro encargado desde diciembre hasta marzo y tuvo, digamos, a su cargo toda la preparación del país para afrontar la llegada de esta pandemia. Entonces, la idea es que este sea un espacio muy productivo para todos ustedes, que puedan hacer las preguntas a través también de la sesión de preguntas y respuestas de este Zoom en que nos encontramos en este momento. Yo creo que vamos a dar un minutico, 4:10 en punto arrancamos. Mi nombre es Adriana Vivas, yo también soy consultora de Gresa en todo el tema de comunicaciones y hemos venido trabajando de la mano del gimnasio Ontanar precisamente para estar preparados y para ofrecer a todos los alumnos y a todos los integrantes de la comunidad educativa unas condiciones de seguridad que permitan reducir todas las posibilidades del contagio del COVID-19 en esas maravillosas instalaciones que tiene el colegio. Ya son entonces las 4:10, vamos a arrancar. Para iniciar le doy la palabra a Jaime Achuri, el rector del colegio. Jaime, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Adriana. Muchísimas gracias. Queremos enviar un saludo muy especial para todas nuestras familias Ontanar, para todas las personas que nos acompañan hoy. También un saludo muy especial a nuestra empresa asesora Gresa, a Adriana, que hace parte de la empresa, que nos han ayudado y nos han apoyado, al doctor Iván González, quienes han estado al frente siempre en todo este proceso, nos han acompañado fuertemente en toda la evolución de todo el trabajo que hemos venido organizando al interior del colegio, así que también un saludo muy especial para ustedes. Como ustedes saben, como comunidad hemos venido trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver con la preparación, la elaboración de nuestros protocolos, la adecuación de toda nuestra infraestructura y hemos trabajado en pro de nuestra comunidad. Aquí, ante todo, queremos brindar seguridad. Que tal vez es algo en lo que nos han enfatizado no solamente las entidades gubernamentales, sino que es una política de nosotros como institución, y es que realmente estemos preparados para que generemos en el gimnasio El Ontanar un ambiente totalmente seguro, pero totalmente seguro para todos, para todas nuestras familias, para todos nuestros colaboradores y sobre todo para nuestros niños. Durante todo este proceso y a lo largo de este tiempo hemos elaborado todos nuestros protocolos. Ustedes conocen de primera mano los boletines que nosotros estamos emitiendo todos los viernes, donde los estamos informando paso a paso de todo lo que hemos venido elaborando. El colegio ha sido muy juicioso, ha sido muy riguroso con todo este trabajo y hemos tenido la fortuna de que en días pasados recibimos la visita de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación del municipio de Chía, donde obtuvimos una visita con un concepto favorable. Eso nos puso realmente muy contentos porque nos asegura también de que el trabajo lo estamos haciendo bien, de que estamos organizándonos, de que estamos preparados para cuando
el tiempo nos lo permita, la pandemia lo permita. Aún no hemos definido una fecha inicial, pero queremos decirles que estamos listos y que el concepto que recibimos de estas entidades territoriales y municipales pues fue muy favorable y bueno, estamos preparados para cuando tengamos la oportunidad de otra vez volverlos a tener aquí en el colegio. Bueno, recuerden, queridas familias, que nosotros enviamos una encuesta. Esta encuesta ya se cerró y esa encuesta realmente lo que busca es una asistencia totalmente voluntaria. Aquí vamos a hacer un proceso de una claridad y enfatizar de que esto realmente es voluntario y que vamos a trabajar en equipo, con apoyo de las familias, pero sobre todo con la tranquilidad de que el colegio va a estar siempre con toda la seguridad, con todas las normas, con todo el distanciamiento, con todos los protocolos, con todo lo que nos han exigido estas entidades para que los niños estén completamente seguros. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que muchas de las preguntas que ustedes tengan sean resueltas en esta conferencia del doctor González y creemos que va a estar magnífica como todas las conferencias que ellos nos han dado a lo largo de todo este tiempo. Queremos dejarlos entonces con un video que hemos preparado para toda la comunidad. Algunos de ustedes ya lo han visto. Es un video que habla de todo el proceso que hemos venido haciendo a lo largo de estos meses. Nos encanta que nos acompañen. Muchísimas gracias y los dejamos con el video. Durante más de 25 años en el Gimnasio Lontanar hemos estado dedicados a cuidar de nuestros alumnos, trabajadores y de toda la comunidad educativa, basándonos en un enfoque de calidad, servicio y confianza. En este tiempo de aislamiento, trabajo en casa y semipresencial, hemos preparado y capacitado a nuestro equipo en los diferentes protocolos de bioseguridad que diseñamos para todas las áreas: transporte, monitoras y conductores, servicios generales, mantenimiento y personal administrativo. Todos hemos aprendido las medidas necesarias para fortalecer y crear hábitos de seguridad. Queremos decirles que estamos comprometidos en proveer un ambiente seguro en el colegio, que nuestra prioridad es la salud y el bienestar de toda nuestra comunidad educativa. Contamos con la asesoría de expertos en bioseguridad y salud pública, por lo que hemos redefinido nuestros estándares de limpieza y cuidado, empezando por los espacios públicos y áreas de alto tráfico, con el apoyo de un equipo entrenado para dicha labor. El mundo cambió radicalmente por el coronavirus y tuvimos que aprender a cuidarnos mejor, a lavarnos las manos correctamente, a socializar manteniendo la distancia física, a compartir sin tocarnos, pero sin dejar de ser empáticos. Aquí también nos adaptamos. Nuestro protocolo de ingreso y salida cambió. Nuestra señalización no solo nos indica en dónde estamos ubicados, sino que nos recuerda las nuevas rutinas de autocuidado y a utilizar correctamente los elementos de protección personal establecidos por el Ministerio de Salud. Desde el momento que se publicaron los lineamientos para la alternancia, hemos realizado diversas actividades presenciales y de trabajo en casa para establecer los requerimientos de ajustes locativos, logísticos y pedagógicos. Estamos listos para iniciar las clases de acuerdo a nuestro modelo de alternancia, según lo determine la evolución de la pandemia, las autoridades nacionales y territoriales, pero sobre todo, según las necesidades de nuestra comunidad académica. Cuando sea el tiempo adecuado, nos reencontraremos. En el Gimnasio Lontanar estamos preparados para darles la bienvenida con toda la seguridad y tranquilidad a cada uno de los miembros de nuestra querida familia. Lontanar, siempre contigo. Gimnasio El Lontanar.
Es un video que realmente refleja todo el trabajo que ha venido desarrollando el colegio durante estos últimos meses para tener todo listo para cuando sea el momento propicio para que los alumnos, los docentes, todo el personal administrativo pues regrese a estas instalaciones que son magníficas. Le damos ahora la palabra al doctor Iván González, quien es el consultor principal de GRESA. Les recordamos que pueden ir haciendo sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas de este mismo chat de Zoom. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Adriana. Un saludo muy especial a Jaime Achuri, al rector, a María del Pilar, la vicerrectora, a Cristina, la directora, a Diana y a todo el equipo del Colegio El Ontanar. Es un gusto estar acá. Un saludo también muy especial para las muchas familias que hoy acompañan este espacio que ha sido, digamos, dedicado y pensado para ustedes. El video muestra efectivamente el trabajo que se ha hecho y quiero desde GRESA hacer un reconocimiento al Gimnasio El Ontanar por la muy buena visita que evaluó la Secretaría de Educación y de Salud en Chía, digamos, con relación a todos los protocolos y todas las medidas de bioseguridad. El resultado es realmente, yo diría, superior frente a muchas de las cosas que hemos visto y se merecen todo el aplauso y el reconocimiento por el trabajo que han hecho. Voy a pedir que nos permitan compartir una presentación, María Isabel. Gracias. Y vamos a entrar entonces en materia. Pon la siguiente, por favor. Queremos empezar hablándoles de quién es GRESA, pasar por la visión de la pandemia, después pararnos un poco desde las generalidades de la bioseguridad escolar, hacer algunas reflexiones sobre los individuos, sobre nosotros frente a la pandemia y terminar con unas reflexiones finales que esperamos sean de utilidad para ustedes y sus familias. GRESA es una organización que va a cumplir 5 años de trabajo en el sector salud y que en los últimos meses ha desarrollado un esfuerzo especial para ayudar a organizaciones de diferentes sectores a atravesar la pandemia. Vamos a ver algunos de esos clientes ahorita y nos hemos planteado 2 propósitos. Uno es el propósito de cuidar la salud y la vida de las personas que hacen parte de las comunidades y de las organizaciones con las que trabajamos. Y el otro es ayudarlos a adaptar sus organizaciones para poder hacer frente a esta gran pandemia que nos ha tenido, digamos, a lo largo y ancho de toda la humanidad, pues alterados y con unas nuevas realidades. En este slide, María Isabel, por favor, ustedes ven algunos de los sectores y clientes con los que estamos trabajando. El tema atraviesa diferentes sectores, diferentes tipos de organizaciones. Cuando uno suma las personas que de forma directa vienen siendo, digamos, acompañadas por estas medidas y estos protocolos, superamos las 70,000 personas. Y eso nos ha permitido consolidar un esfuerzo que en estos últimos 6 meses hemos puesto a disposición del Colegio El Ontanar para el beneficio de esa comunidad, de esos niños, de esas niñas, de los profesores, de las personas administrativas, de servicios generales y también, por supuesto, de las familias y los hogares que conforman la comunidad del Gimnasio El Ontanar. Sigamos, por favor. Con respecto a la visión de la pandemia, queremos empezar recordando estos datos. Hoy el mundo superó los 31.400.000 personas enfermas y nos vamos aproximando al número de 1 millón de personas fallecidas. Y en ese momento, digamos, siempre hacemos una pausa, una referencia a todas esas personas que han fallecido, a sus familias, para conectarnos con el dolor de ellos, para mandar un mensaje de solidaridad y empatía a esas familias por la pérdida de sus seres queridos.
más allá de las estadísticas, queremos concentrarnos en la tabla de la derecha para poder revisar dónde se está moviendo hoy la pandemia. Y si ustedes miran, hay países de nuestra región, como Estados Unidos, Brasil, Argentina y Perú. Hay países de Asia, como India, que es el más destacado de todos, y hay algunos países de Europa, como Francia, que, digamos, aparece en una posición importante. Esos 10 países son los países que más casos nuevos tuvieron en las últimas 24 horas y pues que realmente están marcando el foco de la pandemia. 3 conclusiones rápidas, pongamos la siguiente por favor para verlo mejor. Vemos cómo Asia desde principios de agosto se volvió la región del mundo que más casos ha generado. Lo segundo es ver cómo Norteamérica y Suramérica, o sea, nuestro continente, ha venido reduciendo su participación. Y lo tercero es una mirada de cómo Europa en los últimos 20 días ha venido teniendo los rebrotes que tienen tan preocupado al mundo. Queremos hacer una pausa para mirar esos rebrotes. Si pones la siguiente, por favor. Vemos cómo en la parte izquierda de las gráficas se ve el primer brote y debajo del primer brote en color naranja en mi computador se ven las personas fallecidas de ese primer brote. Lo que vemos a la derecha de cada país es cómo han ido creciendo esos nuevos brotes o rebrotes, pero cómo la mortalidad ha estado muy reducida frente a ese primer brote que se presentó entre marzo y abril del año que estamos corriendo. Entonces, es cierto que hay rebrotes, pero también es cierto que hemos venido, pongamos la siguiente por favor, reduciendo la mortalidad. Esa reducción de la mortalidad tiene mucho que ver con estos 5 elementos. Hoy tenemos una mayor conciencia de las medidas de prevención, tenemos una mayor capacidad de diagnóstico, una mejor protección e identificación de la población vulnerable, hemos podido optimizar el tratamiento médico y hemos preparado mucho mejor nuestros sistemas de salud. No quiere decir que el riesgo haya pasado, no quiere decir que no tengamos un reto enorme, claro que lo tenemos, pero debemos reconocer también las nuevas realidades de esta pandemia para poder ir evolucionando también la forma como la entendemos. Dicho de otra forma o de otra manera, la mortalidad se ha reducido de una forma muy importante, pero no hemos sido todavía conscientes de la necesidad de trasladar este gran triunfo que significa reducir la mortalidad a la narrativa y a la forma como nos estamos aproximando a la pandemia. Hoy sabemos que el impacto de la pandemia es económico, social, político, y por eso es tan importante reconocer que la humanidad ya le está ganando científicamente a la pandemia, pero que todavía tenemos un esfuerzo y un trabajo importante por hacer frente al miedo que nos produce dicha pandemia. Queremos hacer una mirada a Colombia con el siguiente y nuevamente recordar las cifras. No las voy a mencionar, ustedes las ven en el tablero. Colombia es un país que dentro de la región empezó tarde el ascenso a su pico, pero digamos en este momento estamos en pleno descenso de ese pico que tuvimos hace unas 3 o 4 semanas. Hemos venido creciendo a un menor ritmo el número de casos activos, han crecido mucho los casos recuperados y nos estamos moviendo entre alrededor de 5.000, 6.000, 7.000 casos en los últimos días. Vamos a ver cómo se comporta. Nosotros esperamos que este comportamiento se mantenga por algunas semanas. Va a depender mucho de cómo la reapertura y cómo la nueva normalidad pueda ayudarnos a mantener las medidas de prevención y cómo las autoridades mantengan, digamos, la calma alrededor de lo que debería suceder, y es que estas nuevas rutinas incrementen un poco los casos.
Todo eso está por verse. Si yo pudiera cerrar un mensaje en este momento, pon la siguiente, por favor. Les diría, Colombia en el área gris de la tabla o de la gráfica ya se ve en un descenso, pero mantenemos todavía un volumen de casos importantes. Somos de los primeros 10 países en generar casos nuevos y eso nos obliga como personas, como organizaciones, a mantener todas las medidas de prevención activas y a no bajar la guardia. Vemos cómo se han reducido las pruebas. Pon la siguiente, porfa. En las últimas semanas se aumentaron las pruebas por antígenos, pero se han reducido las pruebas de PCR y en total estamos haciendo entre, yo diría, 23.000 y 30.000 pruebas diarias, dependiendo del día, y tenemos todavía una positividad alta. Entonces, si uno pudiera resumir varios indicadores, diría, el número de casos en Colombia se ha reducido la ocupación de cuidado intensivo, se ha reducido el número de personas fallecidas, ha crecido el número de personas recuperadas, pero todavía vemos una positividad importante en las pruebas que hacemos, lo cual nuevamente nos obliga a mantener la guardia en alto. Dado el tipo de comunidad que ustedes son, queremos hacer un zoom en el tema del riesgo en niños. Y por eso en la tabla de la izquierda, ustedes ven las condiciones clínicas que incrementan el riesgo en los niños. No voy a leerlas, pero se las quiero dejar ahí para que la puedan mirar un momento. Si alguno de sus hijos o de sus hijas tiene alguna de estas condiciones, es importante hablar con el médico tratante para evaluar el riesgo específico de ese niño o esa niña en el momento del regreso al colegio. Si los niños de ustedes no tienen alguna condición de las que vemos en la tabla de la izquierda, entonces se comportan como niños de bajo riesgo. Y los niños en general tienen infecciones menos frecuentes y menos severas que los otros grupos de edad. Y adicionalmente es extremadamente raro que algún niño tenga que hospitalizarse, termine en cuidado intensivo o fallezca. Hemos tenido niños que han fallecido, pero son realmente muy pocos, como vamos a ver en una tabla más adelante. Y si bien cada uno de ellos nos duele, debemos recordar que la gran mayoría de niños tienen una expresión leve de la enfermedad. Dado la presencia de profesores y otros adultos en el colegio y la presencia de ustedes como papás en el hogar, de los abuelos, de los tíos, queremos también compartir con ustedes los riesgos de los adultos. Estos riesgos se ven en la pantalla, en el slide que estamos observando, y son riesgos relativos. ¿Qué quiero decir con eso? No todas las personas que tengan hipertensión arterial tienen un riesgo mayor. Depende mucho del trabajo o de la forma como su enfermedad esté controlada. No todos los adultos mayores de 60 años tienen el mismo riesgo. Hay unos que tienen más riesgo que otros. Y por esa razón nos parece importante que si dentro de los hogares hay alguna persona con hipertensión, diabetes, antecedentes de problemas cardiovasculares, obesidad, enfermedades renales, cáncer, trasplantes o algún tipo de reducción o medicamentos que reduzcan las defensas, se puede analizar con el médico tratante la posibilidad de que este chiquito o esta chiquita vaya al colegio. Para los demás, esta es una enfermedad que en el 90% de los casos se puede manejar en la casa, que el 10%, el 9% de los casos se manejan hospitalizados y solo el 1% termina en cuidado intensivo. Es decir, dicho de otra forma, hoy tenemos una probabilidad relativamente importante de contagiarnos, pero la gran mayoría de personas que se contagian superan la enfermedad sin tener que ir al hospital. Entonces, esta tabla de riesgos nos ayuda a identificar el riesgo particular de las personas de nuestra familia, de nuestros niños, de los profesores, de los empleados del colegio y por ende a definir planes de acción específicos para cada uno de los individuos. Terminamos esta etapa de la presentación con una tabla que muestra en el caso de los niños
cómo ha sido el comportamiento de esos más de, digamos, 700.000 casos de los que hablábamos. Los niños que se han enfermado realmente son 56.000, de un poco más de 700.000, es decir, es inferior al 10%. Y decía, aunque cada uno de estos niños y de estas niñas nos duelen, solo han fallecido 48 niños en la pandemia, mientras que han fallecido más de 23.900 adultos. Entonces, con esto no queremos minimizar el riesgo o el dolor de las familias, todo lo contrario. Lo dije al principio y lo reitero, estamos con empatía y con solidaridad pensando en ellos permanentemente, son lo que nos mueven a hacer este trabajo, pero sí queremos darle proporción a los temores frente al tema de adultos y niños, dado que la gran mayoría de personas pueden superar esta enfermedad sin mayores contratiempos. Queremos entrar entonces al siguiente capítulo, que es el de la generalidad de la bioseguridad escolar. Y en ese orden de ideas quisiéramos empezar con los principios orientadores. Son 7 principios orientadores que nos ayudan, como su nombre lo indica, a alinear o a orientar nuestras acciones. La misionalidad del colegio, es decir, la forma como el colegio trabaja con esos niños y su razón de ser, es uno de los temas que más nos mueve. Creemos firmemente que los niños deben estar en el colegio en la medida en que la bioseguridad lo permita, en que la pandemia lo permita, porque lo dijo hace poco el Banco Mundial, la cerrada de los colegios ha significado una reducción en la escolaridad de los niños. Los niños han perdido entre 0.3 y 0.9 años de escolaridad y no es fácil uno como papá volverse profesor en la casa al mismo tiempo que trabaja por Zoom, atiende llamadas por el celular, cocina el almuerzo, organiza la ropa. Ese tipo de cosas no son fáciles. Entonces, creemos firmemente en la misionalidad de los colegios y en su rol central en el desarrollo de los niños y las niñas. Queremos también cuidar los recursos de esta comunidad, por eso otro de los principios orientadores es la costo-efectividad, medidas que logren mitigar el riesgo a un costo razonable. Hoy salió un artículo en el periódico El Tiempo sobre los mitos que se han acabado del coronavirus en estos últimos meses. Si ustedes recuerdan, en algún momento cuando uno entraba a Bogotá le limpiaban las llantas de los carros. Todo eso hacía un gran costo que no tenía mayor efectividad en el control de la pandemia. Entonces, las medidas que estamos trabajando con el Gimnasio El Ontanar son medidas que buscan ser costo efectivas. Por supuesto, un apegamiento a la normatividad y en esto quiero decir una calificación superior al 98%, como la que obtuvo el Gimnasio Ontanar, pues muestra que este principio está totalmente, digamos, cumplido. Un marco de bioseguridad. Nosotros respetamos la misión del colegio y lo que le damos es un marco de bioseguridad al colegio para que pueda desarrollar su misión. Y estos 3 elementos que son las comunicaciones, como esto que estamos haciendo, comunicarnos para conversar sobre el tema de COVID, la transformación cultural, es decir, pasar de este PowerPoint y de los documentos a que realmente incorporemos los hábitos en la vida diaria del colegio. Y por último, la confianza, que también es lo primero. Confianza que ha tenido el colegio al invitarnos a nosotros a ayudarlos y confianza que nos da hoy, después del trabajo que se ha hecho y después de la visita de la Secretaría, de decir, aquí hay un trabajo hecho serio que nos da la confianza de decir, pueden volver al colegio los profesores, los administrativos, las personas de servicios generales y ustedes como familias, los que no tengan riesgos específicos, pueden mandar con confianza a sus niños y a sus niñas al colegio, que aquí hay un marco de bioseguridad para protegerlos a ellos y para protegerlos a ustedes. Cuando trabajamos con base en 4 grandes cosas: la revisión de la literatura científica, la alineación con la normatividad, la revisión de la experiencia de otros países y hacemos consensos de expertos. Un equipo que tiene epidemiólogos, enfermeros, médicos, ingenieros, comunicadores,
diferentes profesiones para hacer un abordaje amplio y holístico de la pandemia. Y estas 4 cosas las pasamos sobre los componentes de nuestra aproximación a la bioseguridad, que son, si pones la siguiente por favor, los individuos, es decir, las personas que hacen parte de estas comunidades, los niños, las niñas, los profesores, todo el equipo directivo, administrativo y empleados del colegio, y también los individuos que están en la casa y que no van al colegio, es decir, los papás, las mamás, los abuelos, los tíos, los hermanos. Cada hogar importa y cada persona cuenta. Por eso hacemos un trabajo analizando el riesgo individual de cada uno de los miembros de esta comunidad. Miramos los espacios, tuvimos la oportunidad de visitar con Diana y con otras personas del equipo las instalaciones hace algunas semanas, y después de recorrer esos espacios identificamos los flujos de personas, cómo se mueven las personas por esos espacios. La llegada al colegio es un buen ejemplo. Todos los buses llegan al tiempo, los carros particulares llegan al tiempo y todo el mundo pasa por unos espacios determinados en un corto periodo de tiempo. Ese ejemplo sirve para ilustrar cómo hemos rediseñado todos los flujos de tal forma que podamos mantener las medidas de las que hablaré en un momento a lo largo del día y de la rutina escolar. Y por supuesto, toda la parte de los procesos y de digamos, la parte académica y la parte administrativa que sucede en cada uno de los espacios a los que hemos venido revisando y con las personas que ocupan esos espacios. Pongamos la siguiente, por favor. Tenemos 3 grupos de medidas. Este primer grupo, las 5 que ustedes ven en la pantalla, son las medidas de prevención. Y esas medidas de prevención las llamamos las 5 básicas, pero son las más importantes. La humanidad tiene 3 alternativas para controlar la pandemia. Las intervenciones no terapéuticas, que son estas, las intervenciones terapéuticas o los medicamentos y las vacunas. Dado que el tema de medicamentos ha avanzado, pero se usa principalmente para el tema hospitalario, y el tema de las vacunas todavía tiene pues bastante incertidumbre, lo que hoy tenemos para manejar y prevenir la enfermedad son estas 5 medidas. La detección de los signos y los síntomas, la temperatura, los síntomas normales del COVID que ustedes han visto, y la identificación de los contactos cercanos, es decir, si hemos estado con personas que tengan COVID o que sean sospechosas de COVID. Eso es el tamizaje más importante. Hoy Colombia y en general el mundo no está haciendo pruebas para el regreso al colegio. En Colombia no se podría, pero en donde se ha hecho se ha visto que dada la frecuencia, el costo y el proceso que implicaría hacer pruebas con la periodicidad que se requeriría, pues no permite hacer ese tipo de tamizaje con exámenes. Entonces, realmente este es el tamizaje, es decir, esta es la detección de las personas enfermas. Y depende de cada uno de nosotros levantar la mano y anunciar ese proceso a las autoridades del colegio. Lo segundo es el lavado de manos, un lavado de manos riguroso, frecuente. Lo tercero es la distancia física. Piensen que si un lavado de manos nos reduce en 50% la probabilidad de enfermar, la distancia física reduce hasta en un 81% la probabilidad de contagiarse. Cuando uno está a 2 metros de una persona, se reduce hasta en 81% esa probabilidad. Por supuesto, el uso de elementos de protección personal, como el tapabocas, y las medidas de limpieza y desinfección. Vamos a hacer una pequeña mirada de cerca a algunas de estas medidas. Si pones la siguiente, por favor. Acá vemos los síntomas y es la necesidad de hacer la encuesta del estado de salud todos los días antes de salir de la casa. Si las personas que identificaran esos síntomas se aislaran, reduciríamos mucho el proceso. También la toma de temperatura. Y acá es importante para los papás y las mamás, digamos, estar muy atentos a poder tomar la temperatura. Y un ejemplo, si un niño o una niña se levanta a las 3 o 4 de la mañana con fiebre
y le dan alguna pastilla para la fiebre, pues a las 6 de la mañana seguramente no va a tener fiebre o a las 7, pero no debe ir al colegio. Debemos evitar que ingrese porque no sabemos si es una persona que tuvo o que tiene un COVID. Entonces, por esa razón es tan importante que los papás todos los días y las mamás puedan revisar el estado de salud de los niños y de las niñas, el suyo propio y tomarse la temperatura. Durante la jornada escolar, el colegio se ha preparado para identificar los síntomas, para llevar a las personas a las zonas de cuidado y poderlas atender como merecen atenderse y obviamente ponerlas en contacto con su médico tratante. Y lo mismo lo que les decía de poder reportar si se convive o estuvo con alguna persona enferma. Si una persona de la oficina con la que yo comparto mi escritorio o con la que me monté en el carro tiene o tuvo COVID, pues yo tengo que levantar la mano y poderlo anunciar de una forma, digamos, rápida para que no me vuelva yo un foco de contagio. El uso del tapabocas pueden ser desechables o reutilizables. Al colegio le hemos dado las características para que se las pase a ustedes y la protección ocular y el delantal antifluido cuando sea necesario en las personas que lo consideren los protocolos. Este tipo de cosas nos van a ayudar de una forma importante a reducir la probabilidad de enfermar y por eso hacemos énfasis en estos elementos que son claves. Siempre nos preguntan por los otros dos, por el distanciamiento y el manejo de estas medidas en el transporte. Si pones la siguiente, por favor. En términos de distanciamiento, el colegio ha venido reorganizando los espacios, ha venido señalizando áreas y los flujos de las personas y trabajando en la cultura del distanciamiento. Yo creo que parte de los temas importantes hoy es hablar de esa transformación cultural que empieza en la casa. También se han diseñado los grupos o clústeres de niños y niñas para evitar las interacciones y que puedan mantenerse aislados unos de otros. Y todos estos elementos van a ser fundamentales durante esas etapas tempranas del regreso progresivo al colegio. En términos de transporte, pues hay varias medidas que tratan de responder a esas preguntas que uno como papá tiene. Tanto conductor como monitoras y alumnos deben usar tapabocas permanentemente. Se va a dar unas ubicaciones específicas y esos puestos no se pueden cambiar. Entonces uno va a querer que, pues digamos como hijo, sentarse con el amigo, lo que sea, los papás. La idea es que ayuden, hombre, no se cambien de puesto porque la idea es respetar el distanciamiento, la higienización de manos al ingreso y a la salida, toda la parte de ventilación con seguridad, la limpieza y la desinfección general y específica sobre puntos de contacto, las barandas, las manijas, ese tipo de cosas. Y pues obviamente lo que hablábamos de la toma de temperatura al momento de subir al bus y el reporte de síntomas. Estos elementos que acabamos de ver, las 5 medidas básicas, los síntomas y contactos, el lavado de manos, la distancia física, el uso de los elementos de protección personal y la limpieza y la desinfección son nuestras medidas de prevención. Y como ustedes saben, el trabajo que se hace en esto nos ayuda a reducir la probabilidad de enfermarnos. Pero esa probabilidad no es cero porque estamos en una pandemia. Y por definición la pandemia es una infección descontrolada. Entonces también tenemos, y hemos trabajado con el colegio, si pones las siguientes, unas medidas de contención. Es decir, si identificamos un caso positivo o sospechoso, vamos a aplicar estas medidas que ustedes ven en la pantalla para poder contener ese caso. Vamos a hacerle seguimiento a los casos, vamos a hacer los árboles de contactos, vamos a tener a las personas aisladas en sus casas y al interior de sus casas. Vamos a reforzar las medidas de los clústeres, vamos a incrementar las medidas de promoción y prevención como las que hablábamos hace un momento, el lavado de manos, etcétera. Y vamos a acentuar todos los turnos y la gradualidad para reducir aforos y mejorar o reducir también la interacción. Y estas medidas de contención deben servirnos para que no haya brotes, pero sabemos que en una pandemia es probable que haya brotes. Y por eso también tenemos, si pones la siguiente, unas medidas para los brotes que son
la toma dirigida de pruebas, ahí sí está indicado hacer unas pruebas específicas para poder ayudar en ese proceso de controlar el brote, el seguimiento de indicadores y contemplar la posibilidad de cerrar temporalmente el gimnasio de manera total o focalizado si alguna sección o algún grupo presenta un brote. La idea de la prevención es evitar el contagio. La idea de la contención es contener los casos para que no haya brotes. Y la idea de la mitigación es suspender la transmisión del virus. Entonces, tenemos medidas para esas 3 etapas de la pandemia o momentos de la pandemia. Trabajamos sobre cada uno de las personas, de los miembros de la comunidad, en sus espacios, sus flujos y procesos. Y con base en eso hemos hecho un planteamiento general de 6 fases que buscan el regreso progresivo a la actividad escolar de manera biosegura. La fase de preparación, en la que hemos estado en los últimos meses, adecuando esos espacios, revisando esos flujos, adecuando los protocolos, implementándolos. Una fase de adaptación que pretende ser durante las primeras 2 o 3 semanas después del reencuentro, un momento donde nos vamos a ver unos con otros sin habernos visto en meses, donde va a haber una cantidad de cosas nuevas en estas rutinas escolares, los tapabocas, el lavado de manos, grupos más pequeños, ese tipo de cosas. Entonces vamos a usar esa fase para adaptarnos a estas medidas de bioseguridad y para encontrarnos de nuevo. Posteriormente vendrá la fase de consolidación curricular, en donde buscamos que esas materias centrales del currículo podamos avanzar en ellas y recuperar el tiempo que hemos perdido durante la suspensión de clases y complementar las brechas que han faltado. Y con el tiempo se irán incorporando actividades extracurriculares, apertura a la comunidad interna del colegio, porque al principio la idea es que solo vayan los que tienen que ir, y finalmente en algún momento la apertura a toda la comunidad. ¿De qué va a depender pasar de una fase a otra? Básicamente de unas premisas que son internas y externas al colegio. Las 2 primeras, la 1 y la 2, como la situación y el avance de la pandemia dentro del país o las decisiones del gobierno, y la 3, la 4 y la 5 son más internas del colegio, como la capacidad de implementar y verificar la implementación de protocolos, la apropiación de la cultura del cuidado dentro y fuera del colegio y la capacidad de contención de casos. En la medida en que vayamos viendo esas capacidades en el colegio, en que vayamos teniendo más confianza como comunidad, podrán ir avanzándose en esas fases de regreso progresivo a la vida escolar normal como la conocíamos. Vamos a entrar en el último capítulo, que es ese capítulo de nosotros frente a la pandemia. Y quisiera empezar por hacer un esfuerzo en hablar de temas de salud mental. Nosotros durante la pandemia hemos tenido unos cambios dramáticos de salud mental. La incertidumbre, la ansiedad, la frustración, el miedo, la pérdida de empleos, la quiebra de las empresas, la sensación de vulnerabilidad, ver a familiares cercanos o amigos enfermos o inclusive personas fallecidas, ha tenido un impacto muy fuerte sobre nuestra salud mental. Y por eso quisimos traer estas 7 herramientas, que son la planeación para tratar de evitar la improvisación y sentir que tenemos más control de cosas que no controlamos, mantener el distanciamiento físico, pero no el emocional, ser consciente de nuestras fortalezas y habilidades para ayudar en todo lo que podamos ayudar en este proceso, establecer redes de confianza y trabajo en equipo y apoyarnos unos a otros, mantener el foco en la motivación, la misión y los objetivos, un buen equilibrio entre la vida personal y el trabajo, y por supuesto esto que estábamos haciendo, que es el reconocimiento de las emociones que hemos tenido. Durante muchas de estas semanas hemos realmente pasado situaciones difíciles, se ha identificado un incremento en la violencia doméstica, se ha incrementado el consumo de sustancias alcohólicas y de otras sustancias, y las alcohólicas en algunos casos problemáticas. Entonces debemos tener como la capacidad de hablar esto
y a veces es más fácil verlo en otros que entenderlo en nosotros mismos. Entonces la invitación que hacemos es una invitación a hablar de la salud mental en primera persona y a buscar ayuda para resolver situaciones difíciles que hubieran podido presentarse. Sumado al tema de salud mental, el otro tema fundamental de nosotros como individuos es el tema de la comunicación. La semana pasada estábamos viendo unas estadísticas de las redes sociales y me acuerdo de algunos ejemplos. Cada minuto en el mundo hay 41 millones de mensajes de WhatsApp. Cada minuto hay 208,000 personas conectadas en reuniones de Zoom. Y algunas cosas que han empezado a pasar. No sé si vieron la noticia, pero Facebook retiró 7 millones de noticias falsas de sus redes. Si cada minuto se mueven 40 millones de mensajes, imagínense a dónde llegaron 7 millones de noticias falsas. Entonces, gran parte de lo que nos está pasando es que esto es una pandemia compleja y dura para la humanidad, pero además ha tenido un muy mal manejo de comunicaciones. No hemos sido capaces de identificar las cosas que son falsas, de las cosas que están fuera de contexto y por supuesto de las cosas que son reales. Por eso me sorprendió mucho hoy ver ese artículo que les mencionaba del tiempo de los mitos que se han roto, porque durante mucho tiempo la gente ha trabajado con mitos que no son ciertos. Entonces nuestra invitación es a informarse con fuentes serias, a no compartir información falsa, a no dejarse afectar por el exceso de información, establecer procesos de conversación con las familias y los amigos sobre estos temas y usar la comunicación como parte de la solución. Siempre hacemos una invitación en estas conferencias a las familias y es que si no han hablado entre ustedes de esta enfermedad, lo hagan esta noche. Inviten a sus hijos, pregúntenles cómo han sentido la cuarentena, pregúntenles cómo se sienten de volver al colegio, qué les ha hecho falta, qué les ha gustado y establezcan conversaciones naturales con ellos, entre ustedes, con familiares y amigos para poder hablar de esto con naturalidad y con información confiable y seria. Terminamos con unas medidas de bioseguridad en la casa. Lo primero es la pedagogía. Durante meses hemos tenido una prohibición de hacer. No podemos ir a los sitios que íbamos, no podemos vernos con la familia, no podemos ir al supermercado, no podemos hacer unas compras, no podemos hacer una serie de cosas, pero ya en este momento pasamos de la prohibición a la necesidad de la convicción y de ahí la importancia de hablar de estos temas y de educarse para poder hacer procesos de pedagogía en la casa sobre los riesgos y la forma de protegerse, de tal forma que generemos cultura de bioseguridad con los niños alrededor de las medidas que hablábamos hace un tiempo, evitar encuentros grandes. Hoy estábamos viendo una noticia que decía, oiga, ¿por qué en un país de Europa X, a pesar de que todo el mundo usa tapabocas, crecen los casos tanto? Y la respuesta es porque la gente usa tapabocas en la calle, en el supermercado, en los lugares de transporte, pero no los usa dentro de sus hogares cuando está con los familiares y eso le da una sensación de confianza. Entonces, evitar encuentros grandes, mantener el distanciamiento y usar el tapabocas en los casos requeridos es importante. Estar preparados ante un caso. Esto que les voy a contar es real. Ayer me llamó una persona de un colegio y me decía, oiga, yo lo llamo a contarle que tengo COVID, mi esposo y mis 2 hijos no lo tienen, pero fue clave estar preparados. Cuando usted nos dijo, estemos preparados, lo que hicimos fue pensar, listo, vamos a hacer tal cosa, el que le dé se va a aislar en tal sitio, etcétera, y armaron toda una logística para poder moverse dentro de la casa de una forma segura, para mantener un aislamiento dentro de la casa y darse los elementos necesarios. Entonces, pues uno cree que nunca le va a dar, a mí me dio hace varios meses, y yo creo que todos en este momento debemos saber que nos puede dar, pero que los riesgos o las probabilidades de complicarnos o de morir son muy bajitas, pero no dejen que los sorprenda un caso positivo dentro de sus casas. Y por eso la comunicación abierta sobre dudas y preocupaciones para buscar salidas y soluciones
que sean basadas en cosas ciertas y que los ayuden a afrontar la pandemia. Terminamos entonces con 3 reflexiones finales. La primera tiene que ver con el valor que le damos a los colegios para los niños. Esos colegios, Gimnasio El Ontanar, los colegios en Colombia, públicos y privados, son vitales para generar las bases del desarrollo psicosocial y cognitivo de nuestros niños, y necesitamos que lo antes posible, mientras la bioseguridad y la pandemia lo permitan, podamos regresar de forma segura al colegio. Las instituciones, el colegio y nosotros, como hemos venido haciendo, debemos trabajar en esta adopción de protocolos para respetar esos procesos misionales, identificar los riesgos individuales, proteger los recursos y fortalecer las organizaciones. Y creemos, y esa es la invitación, a que las familias deben avanzar y trabajar activamente en la concientización de las niñas y los niños sobre sus riesgos, sobre nuestro rol como individuos y sobre la forma de protegerse para proteger a otros. En síntesis, ser esa mejor versión de liderazgo cada día y ayudar a que Colombia pueda rápidamente reactivarse y empezar a recuperar el terreno que ha perdido desde todo punto de vista durante esta pandemia. Voy a parar ahí, Adriana, les agradezco mucho nuevamente a Jaime, a María Cristina, a todo el equipo, a Diana, a María del Pilar y también al equipo de Gresa que ha venido acompañando al colegio, y pues quedo abierto a responder inquietudes si las hubiera en este momento. Muchas gracias, Iván. Sí, hay varias inquietudes que los papás han escrito a través del chat de preguntas y respuestas. Entonces, tenemos seleccionadas unas 5 preguntas. Vamos a arrancar con ellas. Sobre todo son, además, algunos comentarios que piden una retroalimentación acerca de esos comentarios. El primero dice, creo que la principal preocupación no es solamente el contagio de los niños, sino también los efectos secundarios que le quedan a quienes adquieren el virus y se recuperan. ¿Qué podríamos hablar de esos efectos secundarios? Pues hay algunos reportados, pero la mayoría de la gente no tiene secuelas de la enfermedad. Para la gran mayoría de la gente, y estoy hablando del 90%, esta es una enfermedad que se puede manejar en la casa y que semanas después de haber contraído la enfermedad no presenta secuelas. Entonces, yo diría, esa es una de las cosas que ha surgido. Sí se han identificado algunos casos que están en estudio de personas que quedan con algunas secuelas después, pero realmente, Adriana, son muy pocas personas y la gran mayoría de personas pues no quedan con secuelas y pueden retomar su vida normal en cuanto terminan sus aislamientos. Gracias, Iván. Vamos a recoger 2 preguntas en una porque prácticamente preguntan lo mismo. Dicen, ¿cómo podemos saber que no va a pasar como en Madrid, que volvieron al colegio y se presentó el rebrote? ¿Cómo podemos saber que aunque tengamos todos los parámetros, no va a haber ese rebrote? No nos va a pasar lo mismo que ha sucedido en Europa. Yo creo que sí va a haber rebrote, y va a haber rebrote no solo en Colombia, sino en el mundo entero, porque la humanidad está transitando a volverse inmune. Y mientras no tengamos una inmunidad suficiente, pues va a haber diferentes brotes. Pero lo que vamos viendo del rebrote de Europa es que hay muchos casos y una baja mortalidad. A Colombia han llegado esos rebrotes después. Nosotros hoy tenemos, digamos, alrededor de 5.000 o 6.000 casos diarios, a veces 7.000, lo hemos visto contigo, Adriana, y todavía pues debemos esperar para ver qué pasa durante esta etapa. Pero la pregunta no es qué pasa o cómo garantizamos que no haya rebrote, sino cómo garantizamos que incorporamos las medidas de bioseguridad a nuestros hábitos para prevenirnos. Ya el sistema de salud está preparado. Hemos crecido al doble la capacidad de cuidado intensivo, hemos identificado mejor a las personas vulnerables. Entonces, lo importante es aprender a incorporar las medidas preventivas en nuestras rutinas. Termino con una frase que tú sabes que me gustó mucho, de un miembro de la Organización Mundial de la Salud al que le preguntaban cuándo se acaba la pandemia, y dijo, les puedo decir que la pandemia no se acaba con la vacuna, la pandemia se acaba cuando aprendamos a convivir de manera segura con ese virus.
Gracias, Iván. Pregunta otra persona. Una de las posibles ventajas de que los niños regresen a los colegios es la socialización, pero si se debe respetar el distanciamiento en el colegio, entonces esto puede limitar esa socialización. ¿Qué sucede allí con los niños? Me hizo generar una sonrisa el gato que pasó detrás de tu florero. Eh, pues es cierto, lo ideal sería poder hacer una socialización sin todas estas medidas, pero es parte de lo que debemos hablar con los niños y las niñas. Hoy, y lo digo por mis hijos están solos en la casa, no ven a los amigos y definitivamente empezar a cambiar y a volver a esos espacios preparados para educarse, espacios que son hechos para la educación, pues es fundamental y además empezar a ver a algunos de sus amigos, a los que queden con ellos en el grupo que les corresponde, pues va a ser muy, muy importante para ellos. Entonces, no vamos a pasar de 0 a 100, como se dice en términos de velocidad, pero si pasamos de un niño o una niña que está sola en su casa a unos niños o niñas que se empiezan a acompañar en grupos de 10, de 12, de 6 personas, dependiendo del nivel y de la institución, pues realmente estamos haciendo un progreso grande en todo este tema de socialización. Yo creo que más allá de la socialización, si algo ha mostrado la literatura es que los colegios son lugares protectores para los niños. De pronto no para los niños de sus familias necesariamente, pero en general los colegios previenen a los niños de la violencia, previenen a los niños de la desnutrición, previenen a los niños de la inactividad física, previenen a los niños del uso excesivo de pantallas. Y esos son el tipo de cosas que yo creo que ganamos con el regreso oportuno y seguro a los colegios. Yo creo que esta pregunta que acaba de responder Iván se puede juntar muy bien con estas. Dice, ya casi el 80% del año escolar está completado. ¿Cuál es la relación del beneficio versus el riesgo para el tiempo que resta de clases? Es una excelente pregunta y la agradezco porque lo hemos oído mucho en calendarios A, en colegios de calendario A, e inclusive en algunos de calendarios B. La pregunta es que la fase de adaptación es fundamental. Y si logramos tener 5 semanas o 6 semanas de colegio, 8 semanas, 7 semanas antes de que acabe el año, tenemos esa fase de adaptación cumplida en este año y podremos volver en febrero. Si vamos a esperar a febrero para retomar la parte de la actividad escolar, pues no va a ser en febrero, seguramente va a ser en marzo o en abril. Entonces debemos empezar lo antes posible con el trabajo para ir permitiendo el regreso progresivo a esto y va a ser muy útil hacerlo ahorita al final del año para estar preparados para febrero. Iván, pues muchas gracias. Yo creo que hay varias preguntas, pero directamente las va a responder el colegio, porque ya son preguntas muy puntuales de la logística del colegio, de cómo va a funcionar la alternancia, de qué va a pasar en los recreos, de cómo van a estar organizados los salones de clase. Entonces, para esas respuestas los dejamos con María del Pilar Roa y con el rector, para que ellos finalicen, digamos, este espacio respondiendo todas estas preguntas ya de logística muy puntual del colegio. Muchas gracias, Iván. ¿No? Muchas gracias, Adriana, a ti, al rector Jaime, a la vicerrectora, a Cristina, a todos, pues un saludo muy especial y gracias. Y además felicitaciones por ese magnífico trabajo que han hecho y que llevó a ese resultado de la visita. Una feliz tarde para todos. Gracias. Muchas gracias, doctor Iván, gracias, Adriana, y siempre complacidos de su apoyo y acompañamiento en todo el proceso. Así que muy interesante, mi doctor Iván. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Bueno, pues seguimos entonces con nuestras preguntas ya puntuales con respecto a toda la dinámica del colegio. Tenemos en este momento 367 familias conectadas. Hay un grupo de preguntas que nos parece muy puntual que podamos retomar en este momento. La primera pregunta, que como les digo, hace referencia a varias preguntas que nos han formulado los padres de familia a través de la opción de preguntas y respuestas, hace referencia a de qué depende definir la fecha de regreso.
Hay un par de papitos que nos están mencionando. Hemos visto que hay colegios que regresaron desde el inicio de septiembre con excelentes resultados. ¿Cuándo se define esa fecha? Y está muy relacionada con otras preguntas, ¿por qué algunos de los colegios han regresado ya hace unas semanas y por qué no se ha definido una fecha? Puesto que tengo entendido que ya pueden ir al colegio, obviamente teniendo en cuenta todos los protocolos. Entonces nuestra directora general nos va a contestar este par de preguntas alrededor de cuál es la proyección que hay con respecto al retorno y las fechas. Bueno, Pili, muchas gracias y buenas tardes para todos. Muy contentos de estar acá en este espacio. Creo que pues tenemos ya unas ideas mucho más claras también con lo que nos cuenta Iván en su conferencia. Y bueno, contarles que sí, hemos estado trabajando muy fuertemente en el regreso de los niños. Como bien decían, o en la pregunta que ellos contestaban al final, decían que por qué regresar ahorita y no esperar ya el año entrante porque el año se va a acabar. Pero yo estoy de acuerdo con ellos y eso es lo que hemos venido como hablando en el último tiempo, y es que definitivamente es importante que tengamos por lo menos un tiempo en el que podamos probar nuestro protocolo de alternancia, donde podamos permitir el regreso de los niños que estén interesados en volver al colegio. Y pues obviamente que uno de los insumos súper importantes para este regreso pues es la encuesta que enviamos en días pasados a las casas de cada uno de ustedes, donde cada persona o cada familia nos contestó si quería volver al colegio o no. En este momento pues estamos procesando esa información, estamos como sacando el dato final de cuántos niños estarían dispuestos a volver al colegio, estamos revisando todo el tema de logística, pero digamos que la fecha probable de regreso es después de semana de receso. Nosotros vamos a trabajar ahorita, ya nos quedan 2 semanas antes de receso, vamos a trabajar, a organizar de acuerdo a las respuestas de las familias. Y en esa primera semana después del regreso de semana de receso vamos a tener unas reuniones por secciones donde les vamos a contar a los padres de familia cómo funcionaría el proceso, cómo sería el regreso de los niños, y pues ya una vez tengamos pues toda la información dada a los padres de familia y a los niños y a las familias, todas las capacitaciones completadas porque estamos en procesos de capacitación, pues podremos volver al colegio nuevamente. Entonces estamos estimando que para una semana después de semana de receso creería que podamos volver a las instalaciones con los niños que obviamente decidan volver. Quienes no, pues se quedarán en casa y seguiremos obviamente por el colegio virtual de la misma manera como les habíamos contado. Muy bien. Bueno, me parece muy importante lo que nos está planteando Cristina, porque también había un grupo de preguntas clave de varios papitos preguntándonos si ellos tienen la opción de tomar la decisión de no enviar a los colegios, y creo que aquí hay un mensaje muy claro de nuestra directora general y que corresponde también a todo el lineamiento que hemos recibido desde el Estado, desde GRESA, de todo el ejercicio de voluntariedad que hay detrás de querer mandar los niños al colegio o no, siendo una opción, una decisión que los papás pueden tomar y que hemos manejado pues a través de todas nuestras encuestas y de todo el sistema que hemos montado para diseñar nuestro sistema de alternancia. Bueno, la segunda pregunta también que hace relación a un grupo importante de cuestionamientos que tienen los papás en este momento, nos la va a contestar nuestro rector. Si no quiero enviar a mis hijos este año ni el otro año hasta que llegue la vacuna, ¿el colegio obliga a enviar al colegio el próximo año o se puede continuar con clases virtuales durante todo el 2021? Rector. Bueno, gracias, Pili. Hay que tener en cuenta varias cosas. La primera, como dice nuestra directora, esta encuesta lo que pretende es una respuesta de parte de ustedes con una intención de enviar de manera voluntaria a los niños. Y creemos nosotros que esto debe seguir siendo voluntario. Sin embargo, tenemos que esperar cómo será el comportamiento de la curva, de la parte epidemiológica, de la comorbilidad que tengan de aquí a allá los niños, pero, en fin. Pero no podríamos nosotros apresurarnos a dar una respuesta en este momento, porque tendríamos que esperar el comportamiento en este momento de cómo fluye de cómo va a terminar de fluir la pandemia. Creería que deberíamos esperar, creería que deberíamos hacer nuestro proceso de resocialización, de que los niños vuelvan a encontrarse y vamos mirando cómo va todo el proceso. Y una vez tengamos esa respuesta de las entidades gubernamentales, podríamos estar informando a las familias qué viene para el 2021. Perfecto, rector. Muy bien, también aquí hay un mensaje súper claro y es que en la medida en que vayamos teniendo lineamientos, nosotros también estaremos comunicando oportunamente a las familias con el propósito de que se puedan tomar las decisiones oportunas.
Bueno, el siguiente grupo de preguntas hace ya referencia un poco como a la organización de lo que nosotros hemos pensado en el modelo de alternancia. Dice así, quisiera saber cuántos niños se reunirán por salón. De igual manera, ¿cómo será ese distanciamiento físico? Me preocupa la parte emocional y psicológica de los niños y quisiera saber si los niños tendrán la oportunidad de compartir por parte del colegio o poder jugar en el colegio. Entonces, nuestra directora general nos va a contestar esta pregunta. Bueno, Pili, pues digamos que todos los protocolos lo que nos llevan y hemos venido trabajando es que los niños pues estén obviamente acompañados acá dentro del colegio. Digamos que una parte importante, y yo estoy de acuerdo con lo que Iván decía ahora en la conferencia, es que el tema emocional y el tema, digamos, psicológico de los niños es una de las grandes preocupaciones que todos tenemos. Y es que obviamente nuestros niños llevan encerrados en casa 6 meses, que pues obviamente para ellos no ha sido fácil estar con sus amigos en casa, de pronto muy pegados a las pantallas. Entonces, digamos que seguramente no van a poder tener la misma dinámica que tenían antes de jugar, de salir al recreo, pues porque obviamente van a tener un distanciamiento, pero igual van a tener unos clusters donde van a estar conviviendo con sus compañeros, con sus amigos. Vamos a estar muy cuidadosos de que los niños estén obviamente compartiendo con sus amigos, pero pues no, seguramente es una nueva realidad, como lo vienen diciendo muchas personas, pero para ellos también va a ser un momento distinto de poder compartir de una manera diferente con sus compañeros, de poder tener una rutina distinta, de poder también salir de sus casas aquellos que no han tenido la oportunidad de poder salir y compartir en otros espacios. Entonces creo que pues todo está pensado de tal manera que los niños pues puedan tener una nueva realidad dentro del colegio, pero que también puedan compartir y estar juntos dentro del salón de clase, y en los momentos de descanso van a tener sus sitios donde van a compartir, van a relacionarse entre ellos mismos, pero pues obviamente dentro de las medidas y los protocolos que están planteados en el colegio. Perfecto, muy bien. Y digamos que también había un grupo importante de preguntas alrededor de todo el tema del modelo de alternancia, de cómo es que hemos organizado las clases, cómo estamos proyectando realizarlas, con qué frecuencia irían los niños. Entonces, la idea es que en esta última parte nuestro rector nos pueda hablar un poco pues alrededor de cómo estamos pensando ese modelo. Bien, Pili, nosotros inicialmente cuando hicimos nuestro planteamiento hablábamos y como lo explicábamos en la reunión del sábado en Tomémonos un Café, nosotros teníamos inicialmente planteado nuestro modelo para que asistan, dependiendo del número de estudiantes, asistan en jornadas de 2 días. 2 días asiste un grupo, 2 días asiste otro grupo. Y así hasta completar el ciclo. Sin embargo, dependemos también de nuestro resultado de la encuesta. El resultado de la encuesta ya, como les mencioné al comienzo, cerramos esta encuesta y tendremos los resultados tabulados por grado, por nivel, en el transcurso de esta semana. Esto nos va a permitir a nosotros poder determinar cómo sería esa logística y cómo sería la organización de cada uno de los grupos y de cada una de las secciones para poder determinar cómo implementar nuestro modelo de acuerdo a la planeación que hemos establecido. Bueno, y para finalizar, Cristina, veo que tenemos aquí un grupo también importante de inquietudes con los papás con respecto a las rutas, con respecto a cómo se ha organizado el distanciamiento. Algunos papás nos preguntan que tenemos algunas rutas pequeñas y pues en general cómo se ha organizado el tema del transporte escolar, pues que es fundamental para que los niños puedan llegar muy seguros al colegio. Sí, claro, tenemos varios protocolos alrededor del tema del transporte escolar. Ya pues obviamente está eso muy claro y definido. Va a haber un distanciamiento dentro de la ruta escolar. Digamos que todavía no hemos organizado rutas nuevamente porque estamos, como hemos dicho, pues pendientes de obviamente cuántos niños van a regresar, y dependiendo del número de niños que regresen, pues obviamente haremos una reorganización de rutas. No sabemos todavía si van a ser rutas pequeñas o rutas grandes, depende obviamente de los sectores donde los niños vayan a estar, pero como les digo, pues todas las rutas están ya con el distanciamiento, con todos los protocolos para subir y bajar, con los cuidados de bioseguridad que deben tener el conductor y la monitora, los cuidados que debemos tener cuando los niños suben y bajan de la ruta. Entonces digamos que la seguridad está en que pues hemos trabajado con todos los protocolos, con todo lo que nos ha acompañado Grecia obviamente en este proceso y en los lineamientos que hay a nivel gubernamental de cómo deben funcionar las rutas escolares. Entonces digamos que eso nos va a permitir pues garantizar el distanciamiento, la norma dentro del bus, y pues tener la tranquilidad de que los niños van a venir lo suficientemente cuidados y
y acompañados. Bueno, perfecto. Creo que este espacio que hemos tenido hoy con el apoyo de Gresa, bajo la dirección de nuestra directora general y de nuestro rector, pues básicamente lo que quiere es generar todo un parte de tranquilidad frente a todos nuestros padres de familia, nuestra comunidad, de que hemos pensado el minuto a minuto de cómo sería ese retorno, como lo hemos dicho, la oportunidad para volver a estar juntos, y lo hemos venido trabajando a través de todo nuestro de nuestros seminarios web, a través de nuestra página, a través del micrositio, los boletines semanales que estamos enviando, y pues invitarlos para que después de la semana de receso podamos tener un encuentro por secciones donde podamos ver detalladamente cómo va a ser la organización, porque en eso hemos pensado también cómo va a ser la organización para cada una de las secciones, poder hacer las diferenciaciones de acuerdo a las edades. Entonces desde ya estamos invitando a nuestros padres de familia, a toda nuestra familia Ontanar, para que después de la semana de receso podamos encontrarnos nuevamente y precisar detalles del paso a paso de cada una de las secciones y de cómo vamos a arrancar con nuestro modelo de alternancia. A todas las familias que nos acompañaron el día de hoy, a todos nuestros colaboradores, nuestro equipo de docentes, estamos en este momento conectados muchas personas de la comunidad Ontanar. Muchísimas gracias, y quedamos entonces listos para nuestro próximo encuentro por secciones, donde nuestras directoras académicas nos precisarán detalles de cada uno de los aspectos que tienen que ver con la alternancia y cómo nos vamos a encontrar nuevamente. A todos muchísimas gracias.